Hay un antiguo aforismo que resume las 3 realidades a las que se enfrenta el profesional de la medicina en su lucha diaria contra la enfermedad: curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Bueno, pues además de estas 3 importantísimas misiones, hay una cuarta que es a la que se aplican también numerosos médicos: la misión de instruir, de divulgar la historia de la medicina, y que es desde luego una historia apasionante, un campo fértil para conocer cómo funciona el cuerpo humano, cómo nos atacan las enfermedades, cómo se curan los problemas de salud que tenemos, y a veces también desde un punto de vista incluso divertido, porque puede ser un campo realmente entretenido para el conocimiento. Hoy Juan Aguirre, arratsaldeon Juan, arratsaldeon, nos trae a un médico, pediatra concretamente, especializado también en este arte de la divulgación científica. Sí. Autor de numerosos libros, todos ellos muy entretenidos, incluso con un punto de humor muy interesante. Totalmente, un auténtico maestro en esto de divulgar, de instruir, como tú dices, y de divertir, porque la lectura de sus libros son verdaderamente regocijantes. Se trata de José Ignacio de Arana Murrio, madrileño, de origen vasco, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, donde además ha impartido en la especialidad de Pediatría, porque el doctor Arana es médico puericultor del Estado y miembro de diversas instituciones médicas y autor de centenares de artículos sobre pediatría y humanidades médicas, y autor de más de 30 libros, y algunos de ellos premiados y varias veces reeditados por su gran éxito. La lista sería enorme, pero voy a citar solo a modo de ejemplo Diga 33, que es un anecdotario médico que ha llevado hasta 18 ediciones y se ha traducido a varios idiomas europeos, o Historias curiosas de la medicina, Grandes polvos de la historia, o Los jóvenes y el alcohol. Y el doctor Arana hace un par de años recogió una selección de estas historias y anécdotas en un libro que se titula De cómo un hongo salvó el mundo. Un libro con el que se disfruta y se aprende infinidad de cosas sobre cómo la especie humana ha hecho frente a la enfermedad y a las lesiones con los más variados procedimientos desde la prehistoria hasta nuestros días. De modo que, si te parece, Eva, vamos a charlar durante un ratillo con el doctor Arana a propósito de esto. Claro que sí. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, muy buenas tardes. Encantado, doctor Arana. Igualmente. Después de haber leído este libro tan divertido, tan estupendo, en cuyas primeras páginas ya descubrimos algo que a uno le resulta paradójico, pero es real como la vida misma, que gran parte de lo que sabemos sobre la vida se lo debemos a la muerte. Las autopsias, las guerras, los accidentes, las catástrofes, pues son tragedias, pero a la vez son laboratorios para la ciencia médica, y de ahí que se haya dicho aquello de la muerte es maestra de los vivos. Eso aparecía de la muerte es maestra de la vida, aparecía en muchos lugares donde se practicaban autopsias, en antiguos hospitales y no tan antiguos, en la facultad donde yo estudié estaba esas palabras escritas: la muerte es maestra de la vida, o es maestra de los vivos. Y en cuanto a las guerras y a las luchas, tengamos en cuenta que la mayoría de la parte de la historia, los hombres nos hemos estado peleando unos con otros. O sea, la paz entre unos hombres y otros ha sido minoritaria en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces siempre han sido ocasiones en las que los médicos han tenido ocasión de ejercitar su labor de curación o de ayuda al herido, al enfermo. Y bueno, pues luego la autopsia, el estudio del cuerpo humano, ha sido siempre algo muy complicado, porque siempre ha existido un respeto tremendo hacia lo que había dentro del cuerpo, ¿no? Es decir, el médico sabía durante mucho tiempo lo que el cuerpo humano tenía por fuera, pero desconocía prácticamente todo de lo que tenía adentro. Entonces, porque había un reparo, un religioso, moral o ético, de costumbres, y era muy difícil saber lo que el hombre tenía dentro. Se utilizaban animales para saber cómo eran los órganos internos, y de ahí se extrapolaba a lo que podía tener el organismo. Eso ha sucedido hasta prácticamente la Edad Media, en la que se generalizan las autopsias y el estudio del cuerpo humano, pero hasta la Edad Media prácticamente nadie conocía lo que había debajo de la piel de un ser humano, ¿no?
Sí. Hoy consideramos que el centro sustancial del ser humano, la esencia, reside en el cerebro. Quizás alguien más romántico dirá, bueno, y en el corazón, aunque hoy sabemos que el corazón es lo que es. Pero durante muchos siglos el hígado era la sede de los grandes valores humanos. ¿Y por qué el hígado? Bueno, el hígado es el órgano más grande, el órgano interno más grande de todo el organismo, mucho más grande que el cerebro, mucho más grande que cualquier otro órgano. Es un órgano que está situado prácticamente en el centro geométrico del cuerpo. Es un órgano muy vascularizado, con lo cual cualquier herida o cualquier lesión en el hígado producía unas grandes hemorragias y prácticamente la muerte del paciente. Entonces se le daba una importancia fundamental. Todavía hoy seguimos hablando del hígado, de echar los hígados, ¿no? Y cosas así. O sea, todavía seguimos hablando del hígado. Del hígado además hay cosas muy curiosas, como por ejemplo se sabía que una parte del hígado, que era la vesícula, contenía un líquido de un sabor muy amargo, y ese sabor amargo en latín amargo se dice amaro, y entonces como por el color que tenía ese líquido, pues se llamaba amarguito, amarillo, y de ahí viene la palabra amarillo que utilizamos. Amarillo significa amarguito, y viene precisamente de ese color de la bilis, que es amarga y de un color que por eso se llamó amarguito, amarillo. Me encontré hace algunos años un documento histórico del siglo XVII en el que el ayuntamiento de Hernani, aquí en Guipúzcoa, denunciaba que habían desaparecido las sanguijuelas en el río Urumea. Sí. Y lo cual era, o consideraba, un auténtico desastre para el propio, ¿verdad? Y encima decía que en el texto se decía que esas sanguijuelas del Urumea literalmente decían, son apreciadas por sus cualidades superiores a las que se crían en otros puntos. ¿Superiores en qué? Superiores en sus efectos para la curación. Para la extracción de sangre de los pacientes, claro, se han utilizado durante siglos para extraer sangre de los pacientes, o bien mediante la punción de las venas con lancetas, o bien con la aplicación de sanguijuelas que chupaban auténticamente la sangre de los pacientes. Esto nos puede parecer una barbaridad, pero pensemos que hay muchas enfermedades hoy día, algunas importantísimas como la hipertensión arterial, por ejemplo, y otras, cuyo tratamiento es la administración de medicamentos diuréticos. Los medicamentos diuréticos lo único que hacen es que, al provocar una mayor producción de orina, disminuyen el volumen de la sangre circulante. Bueno, pues esos, los medicamentos diuréticos sabemos hoy que existen, pero cuando no se sabía que existían, una forma de disminuir la cantidad de sangre circulante en personas que tenían un exceso de esa sangre, pues, por ejemplo, que tenían congestiones de algún tipo, que tenían lo que hoy llamaríamos hipertensión, por ejemplo, pues era extraerles sangre. Claro, se utilizaban también en ocasiones en que no estaría hoy día indicado el disminuir la cantidad de sangre, pero se utilizaba y tenía un efecto muy importante. Esto lo hacían además no los médicos, o no siempre los médicos, lo hacían unos practicantes del arte médico de menor categoría que los médicos, que eran los sangradores. Y por ejemplo, uno de los sangradores, de los gremios que se dedicaban más a la sangría, a efectuar la sangría, era la de algunos barberos. Sí. Eran los barberos sangradores. Curiosamente, cualquiera de los oyentes habrá pasado por delante de una barbería, de una peluquería, de caballeros sobre todo, y habrá visto que tienen en la puerta, en las jambas de la puerta o a la entrada, unas rayas azules y unas rayas rojas, que es como un indicativo gremial de la barbería. No sé si seguro que lo han visto. Sí. Esa especie de cilindro de colores. Ese cilindro era una cosa que ya aparecía en la Edad Media, incluso antes, que indicaba que ahí había un barbero sangrador, porque a la sangre se le daba tradicionalmente un color azul, un color rojo, según qué tipo de sangre fuera. Hoy sabemos que sería la sangre arterial o la sangre venosa, y entonces, para indicar que ahí se hacían sangrías, pues se ponía un indicativo que era una raya roja de la sangre roja, una raya azul de la sangre azul o sangre venosa, y
para separarlo una raya blanca. Bueno, pues es indicativo de esas barberías donde había sangradores. Se ha perdido totalmente la noción de barbero sangrador y ha quedado como indicativo de barbería o de peluquería, ¿no? Uh-huh. Hoy sabemos que los pecados físicos, comer mal, no hacer ejercicio, beber, fumar, en fin, lo que se llama hábitos de vida poco saludables, pues son origen de enfermedad. Antiguamente las enfermedades también se entendían como castigo por los pecados morales. ¿En qué momento cambia ese paradigma y ya se empieza a atender a lo físico desde un punto de vista exclusivamente físico? Bueno, hace mucho tiempo, desde Hipócrates, muchos años antes de Cristo, ya Hipócrates empieza a explicar que las enfermedades tienen una causa orgánica, no una causa anímica o espiritual o milagrosa o divina, ¿no? Pero luego, sobre todo en el Renacimiento, cuando cambia totalmente los conceptos médicos, ya se le va dando más una importancia a los factores físicos y no a estos factores morales. De todas formas, tampoco es una cosa tan diferente, es decir, era una causa de enfermedades, era la gula, un pecado capital. Hoy día una causa de enfermedades es comer mucho, claro. o comer carne roja, por ejemplo, que ahora está de moda, comer esto, comer lo otro, beber o lo que. Una causa de enfermedades eran los desórdenes o la incontinencia sexual, la lujuria. Sí. Hoy sabemos que hay enfermedades de transmisión sexual y hablamos del SIDA, hablamos de papiloma, hablamos del herpes genital, hablamos de muchísimas cosas y hablamos de virus. Entonces se hablaba pues de la lujuria. Hoy decimos que la falta de ejercicio, la falta de actividad física es causa de enfermedades. Entonces se hablaba de la pereza, otro de los pecados capitales. O sea que se han cambiado los nombres, pero la mentalidad, el buscar una causa para la enfermedad ha sido algo siempre muy muy humano, ¿no? Oiga, doctor Arana, ¿y esas tradiciones vinculadas a la salud que se encuentran en tantísimas ermitas y santuarios? Desde luego aquí en el País Vasco infinidad de casos hay en los que, pues por ejemplo, una verruga, uno va a la ermita, a determinadas ermitas, con una moneda se frota la verruga y la echa al cepillo y la verruga cae, o tiene dolores de cabeza, y hay determinadas oquedades sagradas señaladas en lugares muy puntuales donde se dice que esos dolores desaparecen, y por supuesto el aceite de las luminarias, que curan tantas cosas como los dolores de los oídos, etcétera, que se llevaba aceite para reponer y uno se llevaba el aceite bueno y se curaba. ¿Todo esto eran supersticiones o esos remedios podían tener alguna efectividad de tipo, no sé, psicosomática? Cualquier superstición tiene siempre un fondo de realidad. Desde luego está el factor psicosomático, que sigue existiendo en muchas enfermedades. Muchos dolores de cabeza obedecen a una causa psicosomática. Las verrugas, por ejemplo, pues todos sabemos que las verrugas dejadas a su libre evolución acaban desapareciendo espontáneamente. Si además las frotamos con una moneda en un ámbito religioso, le aplicamos una hierba milagrosa, pues se acabará cayendo al cabo de 8, 10 o 15 días o un par de meses, que se hubiera caído de cualquier manera, pero pensamos que ha sido lo del aceite. Pues en las otitis de los niños se recomienda todavía en muchos sitios la aplicación en el oído del niño. Cuando al niño le duele el oído, de un poquito de aceite, de una gotita de aceite. Si ese aceite encima es el aceite de la candela de la Virgen de Begoña o de la Virgen de Aránzazu, de San quien sea, pues mucho más efectuará, ¿no? O sea que siempre tienen un fondo de realidad. Uh-huh. Sorprende comprobar que muchos de los conocimientos médicos que hoy en día están ya comprobados mediante la experimentación científica se intuyeron en la antigüedad. Por ejemplo, siglos antes del doctor Fleming se aplicaba pan enmohecido a determinadas infecciones, y 1000 años antes de que se descubriera la vacuna, pues aplicar linfa de vaca imagino que para protegerse de la viruela, pues era ya una medida extendida. Linfa de las lesiones de algunas enfermedades de la vaca, pústulas, como era la enfermedad de la viruela vacuna, de ahí viene luego el nombre de vacuna, que ya se utilizaba en la India, ya se utilizaba en China. Pero, por ejemplo, lo del pan enmohecido, en algunos sitios, como en el monasterio de Guadalupe, en Extremadura, se tenía en los hospitales que había ahí, se tenía en los sótanos,
se guardaba pan y se guardaban algunos productos alimenticios que se enmohecían y eso se administraba a los enfermos. En algunas zonas de España, por ejemplo en Antequera, en Andalucía, existía y todavía existe lo que se llamaba el pan de preñada. El pan de preñada es un pan que se deja enmohecer y que se administra a la mujer recién parida. Tengamos en cuenta que una de las causas principales de mortalidad en la mujer durante muchos siglos eran las infecciones puerperales, es decir, las infecciones aparecidas después del parto, y que los antibióticos, que al fin y al cabo todos, pero sobre todo la penicilina, derivan de hongos, al comienzo de su utilización, con unas dosis mínimas, pequeñísimas, podían curar las enfermedades. Bueno, pues se utilizaba empíricamente, naturalmente no se sabía que ahí había antibióticos, ni mucho menos, faltaba mucho para que Fleming se diera cuenta de ello. Pues se utilizaba en las mujeres que parían y tenían fiebre, que tenían esas fiebres puerperales que eran una causa de mortalidad tremenda. Se les daba ese pan enmohecido, o enfermos que tenían algunas fiebres, que era el nombre genérico para lo que llamaríamos enfermedades infecciosas, las fiebres. Se les daban alimentos enmohecidos. En realidad se les estaban dando antibióticos a unas dosis mínimas, casi diríamos homeopáticas, pero suficientes en una época en que no existían los antibióticos y que por lo tanto recordemos cuando empiezan los antibióticos, como las grandes neumonías se curaban con unas dosis de penicilina mínimas que hoy pues ya no servirían para nada porque se han ido creando resistencias, pero que al principio esas dosis mínimas eran más que suficientes para curar las infecciones, ¿no? Sí, en el País Vasco también la etnografía muestra que había un pan que se reservaba, era como una especie de pan de los enfermos que se reservaba, claro, que se cortaba en Navidad y se reservaba todo el año en un cajón para el caso de que alguien estuviera enfermo, que es más o menos el mismo principio, ¿verdad? El mismo principio de que ese pan se enmoheciera, sí, se crecieran en él hongos que estaban produciendo antibióticos y que se administraba al enfermo y eran capaces de curar muchas infecciones, claro. Ahora, doctora Arana, me ha sorprendido enormemente saber que la cirugía plástica estaba ya avanzadísima en la India hace cientos de años. Sí, porque, bueno, pues la cultura india era muy alta en tanto en medicina como en otras muchas cosas, y, por ejemplo, todavía hoy en cirugía plástica se utiliza lo que se llama el método indio pues, para la reconstrucción de algunas partes del cuerpo, como por ejemplo la nariz. Tengamos también en cuenta que en la India, como en otras muchas civilizaciones, había una serie de pautas de conducta, digamos, penales, por ejemplo, de amputaciones, amputaciones de manos, amputación de nariz, amputación de oreja, y eso los médicos intervenían en esas actuaciones. Y en cuanto a la nariz, por ejemplo, pues los indios ya emplearon un sistema para reconstruir la nariz a base de hacer injertos con la piel y los tejidos de los brazos. Le pegaban la cara al brazo al enfermo y ponían el injerto de la piel del brazo en la zona de la nariz y ahí lo tenían durante varias semanas, durante varios meses, hasta que iban creciendo tejidos suficientes para hacer una reconstrucción. Hoy todavía se hace algo parecido en cirugía plástica, con que mejoran muchísimo los métodos, naturalmente, y las técnicas, pero todavía se sigue haciendo y aún se llama el método indio de reconstrucción de la nariz. Qué curioso. Eva, pásmate. Los indios suturaban las heridas, ¿sabes con qué? Con hormigas. Con hormigas, claro, pero eso recuerdo haberlo hecho yo de niño, hacer cosas parecidas sin saber que estaba utilizando métodos indios, ni muchísimo menos. Ellos utilizaban, los indios operaban incluso el intestino y la piel, por supuesto, en heridas, y entonces un método de sutura que tenían hacían que juntaban los bordes de la herida o de la pared del intestino que habían abierto, hacían que lo mordieran unas grandes hormigas, de esas hormigas gordas de cabezonas, y una vez que la hormiga había mordido los dos bordes de la herida, la descabezaban, le cortaban el cuerpo y la dejaban ahí. Es una forma de sutura biológica. Hoy decimos, pues unos puntos de esos que nada, no se preocupe usted, que los puntos en unos días se le van a caer solos sin que hay que quitarlos.
Bueno, por las cabezas de las hormigas tampoco había que quitarlas. Sí, una especie de grapa biológica. Bueno, sí. La verdad es que la historia de la medicina es una fuente, yo creo que inagotable, de historias curiosas y de historias como estas, por ejemplo, que durante tiempo las malformaciones de los recién nacidos se atribuían a un exceso de placer sexual de los padres durante su concepción. Esto nos puede parecer ahora absurdo, pero seguramente ocasionó más de un sentimiento de culpa en algún padre o en alguna madre. Muchos sentimientos de culpa, y también en algunas ocasiones justificaba algunos deslices, porque por ejemplo se pensaba que un niño podía nacer de color mulato porque la madre durante la concepción había pensado en una persona negra, ¿no? Entonces esto justificaba más de un desliz. Naturalmente no tenía nada que ver que hubiera pensado en una persona negra, sino más bien que hubiera estado con ella, ¿no? Pero sí, y luego personas tan inteligentísimas como por ejemplo el padre Feijó, que a pesar de ser un fraile que nunca salió del monasterio de Samos en Galicia, pues hizo muchos estudios muy importantes y muy serios sobre temas científicos, pues justificaba esto de que el excesivo deleite durante la concepción de la criatura podía provocar aparición de malformaciones. Claro, el nacimiento de un hijo con malformaciones es algo que ni antes, ni ahora, ni después se explicaría a nadie, ¿no? Y hay que buscar alguna explicación a la que agarrarse para que intentar entender el que nazca un hijo con una grave malformación. Se buscó eso pues como se podía haber buscado cualquier otra cosa, ¿no? El capítulo, desde luego, de teratología, que es el relacionado con la medicina y las monstruosidades, es muy interesante en el libro del doctor Arana. Hay un caso ahí, se cuenta, en fin, que lo lean los oyentes, el caso de un hombre pez que desapareció en la ría de Bilbao en el siglo XVII, se fue a nado, mar adentro, y se largó, y luego lo pescaron unos pescadores y en fin, una cosa increíble. Pero hubo varios casos de estos. Hoy vemos enfermos que tienen lesiones cutáneas importantes que se llaman ictiosis, precisamente, con grandes descamaciones, grandes lesiones descamativas. Ictiosis significa pez, ¿no? Ictiosis es pez en griego. Entonces, hace unos siglos, pues claro, no se sabía las causas. Ahora tampoco se tiene muy claro de por qué ocurrían estas. Y cuando se veía alguna persona que tenía esta piel con esas escamas, como si fuera un pez, si encima era pescador, por ejemplo, o vivía a la orilla de alguna sitio de agua, de un río, del mar o de lo que fuera, pues ya estaba la mentalidad popular, pues este hombre lo que pasa es que es un hombre pez, ¿no? Y en Lierganes, en Asturias, también hubo otro caso muy famoso del hombre pez, y en Bilbao y varios casos más, ¿no? Qué curioso. Bueno, y antes de terminar esta entrevista, mención al estetoscopio, que es el símbolo mismo de la profesión médica y que cumple justamente 200 años. 200 años, sí. Ahora sí. En 2016, porque en 1816 un médico francés, Théophile Laennec, hasta la época de Laennec, es decir, hasta principios del siglo XIX, la única forma que teníamos los médicos, de escuchar qué pasaba dentro del organismo humano era lo que se llamaba la auscultación inmediata, es decir, poner la oreja directamente sobre el pecho, sobre el cuerpo del paciente. No había otra forma, y aún así, por lo que se escuchaba era bastante poco. Théophile Laennec, un día en París, le llaman para atender a una señora joven, más bien entrada en carnes, que está rodeada en su habitación, como era costumbre, pues del marido, de los padres, de toda la familia. Y Laennec pues siente un poco de pudor a la hora de poner su cara, su oreja sobre el pecho de aquella joven señora que debía estarlo pasando muy mal. Entonces decide no hacerlo, simplemente se sienta, coge su gran libreta para escribir los medicamentos que le iba a mandar, y en ese momento se le ilumina la cabeza. Él se acuerda de cómo ha visto en la calle a algunos niños, que los hemos visto todos y lo hemos hecho todos,
jugando con un canuto de papel o con hablándose a la oreja a través de una cierta distancia y oyéndose perfectamente. Entonces a Laennec se le ilumina la cabeza y coge ese talonario grande en el que va a escribir él la prescripción para aquella señora, de la que no sabe naturalmente lo que tiene, lo enrolla y pone un extremo sobre el pecho de la señora y el otro extremo en la oreja. Y se sorprende extraordinariamente no solo de que oiga, sino de que oiga mucho más de lo que hubiera podido escuchar poniendo la oreja directamente. Él sale corriendo, deja allí a la enferma, todo el mundo sorprendidísimo, llega a una carpintería y se manda a construir un tubo de madera largo, hueco, y vuelve otra vez y vuelve a comprobar que con ese tubo oye todos los ruidos que hay dentro del organismo y que los oye mucho mejor que poniendo la oreja directamente. A partir de ese momento ha descubierto algo que luego será, con las modificaciones, será el estetoscopio, el fonendoscopio, pero él va describiendo todos los ruidos que hay en el organismo y los va poniendo en relación, además, que eso es lo más importante, porque trabaja en los hospitales de París, hace autopsia de los enfermos, y los va poniendo en relación esos sonidos con las enfermedades que luego encuentran los pacientes y con las enfermedades que luego comprueban las autopsias. Y todavía hoy seguimos utilizando los conceptos y los nombres que dio Laennec a esos ruidos, a los soplos del corazón, los ruidos en las pulmonías, los ruidos en la bronquitis, en el asma. Todo eso lo describió Laennec hace exactamente 200 años, pues con un canuto, verdaderamente con un canuto, que luego se ha modificado hasta hacerse ese aparato que me parece que todos los médicos tienen que llevar alrededor del cuello, no sé por qué, teniendo las batas bolsillos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, historias de grandes hallazgos de la medicina, a veces también en base a situaciones afortunadas en las que la casualidad ha tenido mucho que ver. Claro, pero ya decía Pasteur que la casualidad solo favorece a las mentes preparadas. Claro. Mucha gente les ocurrió eso, como mucha gente, como a Fleming, vería que un cultivo había crecido un hongo en el cultivo de bacterias y se había inducido. Mucha gente le habría sucedido, pero solo ellos supieron interpretar aquello porque eran mentes preparadas, ¿no? Uh-huh. Pues de mentes preparadas está llena, y de sus historias está lleno este libro. Recuérdanos, Juan, ¿cómo se titula? De cómo un hongo salvó el mundo, de José Ignacio de Arana Murrio, editado por Martínez Roca. Un placer hablar con usted, doctor Arana. Un saludo, gracias. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Adiós, hasta cuando queráis.